Oye, lo de las tapas de válvula generó furor, Sí, por lo que vi. Deberían tirarse ahí en Extremeson, po, en promo Una hurto. campaña de Una promo hurto tapita, promo weón. de tapitas Tapa de, chaya. ¿Tú cachaste de esa válvula. weá? Que le preguntábamos al Pipe si es que era piqui con la bici, si tenía como alguna maña. Y dijo, sí, en verdad yo soy re mañoso con la bicicleta, porque por ejemplo me gusta que mis bicis tengan la tapita de válvula. Pero tenía un argumento muy válido porque si te salta una piedra te enchueca la pepa de la válvula y te caga. Po. Sí. Y en verdad a mí me ha pasado eso. Según yo, mi A teoría todos es que el nos weón pasa. le inclina caleta, entonces ya él tiene que tomar los recuerdos. A mí nunca me ha pasado. O A mí sea, sí me ha pasado. si ya está en ese nivel de detalle, es una buena señal. Sí, claro. Nada al azar. No, Pipe aló, no y recalcó eso en los primeros minutos del programa, que ya él tenía su bici a punto. Eso fue un trabajo. ¿Sí? Sí, yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar juntos. Esto no sale, ¿no? Sí, ya estamos. Ya estamos No, grabando no, hace 10 minutos. estamos. No, si Felipe sabe. Cuando empezamos a trabajar juntos, la bicicleta en las carreras, tú decías, ay, wow, llegaba así con unas cuestiones, las patas así media sueltas. Ah, sí, con la bici desastrosa. Sí, ya igual terminaba la carrera, pero la chance de tener un problema técnico era mucho más alta. Yo me acuerdo de una historia que no te la tomaste tan... Aquí se escuchan una voz De en off, fondo. es porque tenemos también otro Tenemos invitado. Otro invitado. Tenemos ¿no? tras bambalinas al Galgo Bossi. Sí, Gran invitado. sí. Sí, no, pero bueno, así, yo creo que así fue aprendiendo Felipe finalmente, de cómo ir fijándose en los detalles y haciendo que la bicicleta sea más fiable y que finalmente haya menos cosas que queden como al azar. Sí. O sea, la suerte al final favorece el tener menos cosas al azar. Yo creo que lo fue aprendiendo y que haya hablado de las válvulas ya un detalle que... Un deja detallazo. tranquilo, un detallazo. Sí, a mí me gustó harto ese detalle. Creo que ahí hartos como nuevos riders quizás van a tener sus detallitos Sí. chayas. Salieron historias que nos etiquetaron con tapitas de válvula. Sí. Sí, te lo vi hoy día. ¿Cuál será la siguiente? Así como el borde del puño con el nombre. La tapita de la dirección que está customizada. Esa a mí me gusta. Sí. ¿Se hace en Chile eso? Como que uno pueda... es como un eso láser, ¿o no? Como Eso que es uno como la la, manda a la hacer tapita de Con ¿a liquid. dónde va la T? donde Sí. va la T. No, pero no con liquid. Por ejemplo, una que queramos hacer Preciso, güey. andar es andar. A mí me regalaron una vez una que decía James y salía una pizza, no sé, no se le ocurrió nada mejor, pero no sé quién la hizo, pero eres local. ¿Ah, sí? El local. ¿Cacha? Sí. Sí, eso se puede hacer con láser, esa cuestión. No, ya. por eso suena fácil, pero ¿quién lo puede hacer? No sé. Vamos. Tiene que haber Tiene que haber haber. algo. Bueno, dejemos abierto para que alguien diga yo hago esas tapitas, pues, pero hay. De Ya, hecho, si alguien hace tapitas customizadas de dirección, no escribe. No es creer. Yo me quiero hacer una. Que diga pato. También con una pizza. En este momento eso es lo que me identifica. Me define. Sí, me define. ¿Y a ti, Diego, qué pondríais? Oh, no sé. No sé, déjame pensarlo. a mí me autoconfirieron la pizza. La pizza. digamos. Sí, no te preguntaron. Ni me preguntaron. ¿Tú te autodefiniste como una pizza? Sí, en este momento sí, como una Era como pizza. chill, así. Sí, No sé qué pondría. Mi nombre. Un micrófono. un number one. Un micrófono. No sé. No sé. Pero bueno, ya... Entrando en materia. Entrando en materia. Los que ya nos están viendo por camarita, lo cual cada vez recomendamos más que nos vean en YouTube, pueden ver que tenemos un gran invitado en esta nueva sesión. Que habló mucho nuestro invitado anterior. Muchísimo. Sí. No fue coincidencia. Hicimos una conexión de Felipe Aburto, del Pipe, que fue un buen capítulo. Fue un capítulo con mucha apertura. Siempre vamos más allá del rider, pero creo que Pipe se mostró desde una parte emocional, pero también con una gran madurez. A mí me gustó mucho el contraste del Pipe, porque hemos visto hartos años del Pipe, pero el Pipe sigue siendo joven, ¿cierto? Sí, po. Entonces, Su plenitud. está en su plenitud. Y también Pipe habló mucho del soporte que ha tenido, y dentro de ese soporte habló de Pablo y Jaime Fuente, James, que es a quien tenemos hoy en día. Y James, te damos la bienvenida y aplausos, por favor. Bienvenido, James, a este espacio de conversación. No, bueno, gracias a ustedes, en verdad. Es muy entretenido estar acá, ¿verdad? Muy estimulante. De hecho, en este mismo rincón he visto a mucha gente que admiro, a gente que quiero, a gente que conozco más o menos, pero finalmente cada capítulo es un aprendizaje tremendo. Así que muchas gracias por la oportunidad. Sí, nosotros también agradecemos cada uno de sus invitados. Totalmente. Oye, James, para que la gente te empiece a conocer un poco más,
Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres hoy día y qué relación tienes con el mundo del ciclismo hoy? Wow, a ver. bueno, todos me conocen como James. Jaime es mi nombre, pero prácticamente nadie me dice Jaime hoy día. Yo, la verdad, soy un ciclista. La bicicleta a mí llegó como un gusto adquirido, digamos. No tuve la suerte de ser ese ciclista natural que nació desde chico, que paleaba los saltos, digamos, o hacía esas típicas rampas de Que andaba madera, deluciando. peluceando, digamos, y armando la bicicleta en San Diego. No tuve esa suerte, en verdad. Y yo creo que fue netamente porque no tuve amigos cercanos. No, y yo creo que mucha gente que puede estar escuchando o viendo esto se debe sentir un poco identificada con eso. Finalmente que hay mucha gente que dice, oye, chuta, yo no descubrí esta cuestión antes porque no tuve amigos que hacían eso, o no tuve la suerte de conocerlo, o me dediqué a otros deportes. Yo jugué mucho fútbol. Y descubrí la bicicleta ya más grande, digamos. Entonces fue un gusto adquirido. En verdad fue una locura para mí. Entré el mundo de la bici y me dio lo mismo que le pasa a los niños, pero ya estáis más grandes. Entonces sufrí todos los rigores de eso, ¿cachai? O sea, porrazos. Yo ya estaba empezando mis primeros años de trabajo, me acuerdo, las primeras andar en bicicleta, pero ya en serio ya llevaba sus buenos años trabajando y yo llegaba con las camisas aquí ensangrentadas, pegadas, digamos, y con la sonrisa en la cara y todo, dicen, ¿qué está haciendo este gallo? Pero bueno, y ahí me empecé a meter mucho más en el mundo de la bici y empecé a descubrir como toda esta comunidad media como media escondida, esotérica, así como que no tenía distintos focos en Padre Hurtado, en San Diego, y de a poco empecé a conocer gente, ¿ya? Y de ahí como mi relación con la bicicleta empezó a través del mundo del aprendizaje, yo diría primero. O sea, yo empecé a mirar a referentes y empecé a conocer gente para tratar de empezar a andar un poco mejor. Que a todos nos pasa al principio, sobre todo, que queréis como tratar de nivelarte rápido y ahí te encontráis con toda la realidad. Po. Que esta cuestión es un proceso de muchos años, es un proceso de entenderlo, digamos, de vivirlo un poco más, pero lo aprendí a porrazos. O sea, la vida te va enseñando a porrazos que la bicicleta te requiere mucha dedicación y muchas horas. Y ahí, en el fondo, yo era el típico gallo que se paseaba por las tiendas empezando a ver bicicletas, empezando a hacer upgrades de tu bicicleta, empezar desde a poquito. Al principio no cacháis mucho, vais copiando el de al lado. O sea, así las mismas preguntas que hacen todos en las tiendas, digamos. Entonces el típico gallo que te atienden como un poco como con desgano. También lo he vivido. El cliente preguntón. El cliente preguntó y siempre te atendía como un corredor, alguien así que te miraba, este otro gallo que iba a preguntar las mismas cosas de siempre, que el recorrido de la horquilla, que... Ya viene a comprar tapita. Y que comprar tapita. Entonces, y ahí me empecé a meter un poco más y empecé a cachar que todo este mundo en el que yo estaba metido era un mundo que estaba como medio botado. Así como el ciclista como que no nació de abajo, sino que no se encarriló desde abajo, entonces como que nadie lo pesca mucho, pero que tiene ganas de participar y que en las tiendas tampoco se sentía muy atendido, muy fidelizado, etcétera. Entonces ahí empecé a hacer links con otra gente, empecé a conocer gente del cerro y ahí empezó a nacer toda esta como parte social que terminó derivando en el equipo. Yo en esa época me acuerdo que estábamos muy ligados en ese tiempo a la tienda que era Mountain Works. Ahí era como mi tienda, como... Ya, sí. ¿Se Tienda acuerdan? regalona. traían Mountain Works Iris. era el alma mater en su momento de Pedro Ernst. De Pedro Benz. Cuando Pedro Ernst fue 16 años, creo, pero era la joven promesa del momento. Era la joven promesa. Y estaba el Coque Verdugo también en esa tienda, la Vero Miranda, Sí. Jan Guzmán, me acuerdo. Y era como los próceres, digamos, y uno nos miraba así, que quería aprender de ellos. Tú ibas en ese momento como cliente, como nos mencionáis recién. Como el cliente que cachaba poco. Y veía ahí a estos cabros chicos pasar. Y era una locura, y tú mirabas y los veías, y en verdad tenías poco contacto con ellos, porque en el fondo era un mundo muy distinto. Y yo el mundo de carrera nada. O sea, yo, insisto, en esa época jugaba fútbol, hacía deporte, otro tipo de deporte, náutico, qué sé yo. Y de repente, en uno de esos años, me acuerdo, esto fue el 2015, en estos intentos de acelerar el aprendizaje, me saqué la cresta y me fracturé la clavícula. Pero estaba en mi punto más alto de las ganas de la bici. En esa fase donde uno empieza a progresar y a buscar un poco esos límites. Esos límites, y típico que querís correr antes de caminar. Pues, entonces Sí, querís po. saltar antes, imagínense. Entonces me fracturé
Y dije, tenía toda esa como energía como contenida. Y dije, bueno, ¿qué hago ahora, po, weón? Típico que empiezan todos a decirte, oye, supongo que no te va a calmar esta cuestión, te va a calmar, te va a pasar la ruta. Es el comentario del colega de la pega. El colega la pega y dice, oye, no, pues bájate una rutera, algo así. Con respeto a los ruteros, yo es otra disciplina que respeto mucho, pero, pero la descubrí después. Bueno, y ahí nació toda esta energía y me dije, puta, si hacemos una comunidad ahí, y empecé como a unir gente que estaba en la misma que yo. Y decirle, y me acuerdo que en esa época el Bati, que era el que estaba a cargo de la tienda ahí de Mountain Works, le hice una propuesta, me acuerdo, hice una presentación, hicimos una tricota con un logo que lo hicimos en Paint, así una cuestión muy básica, y enganchó la idea, po. Y ahí empezó mucha gente, me acuerdo que mandé a hacer unas tarjetas de visita, inclusive, así, las dejé en la tienda. Y dije, oye, cualquier gallo que llegue aquí perdido, que no tenga con quién andar. ¿En serio? Pero está hablando como la tarjeta Cacha. corporativa, la Así, típica que uno deja cuando... Claro, una corporativa, así como que, oye, llámame. Tarjetita de presentación. Dejaba una tarjeta con un contacto, que era mi número, y decía, oye, si hay un gallo que esté medio perdido, pero que tenga ganas de andar harto, y esté solo. Llámame. ma- Oye, James, deja de tenerme un poco, porque Sí. todo lo que hay comentado, veo que está como mucho de tu cosecha, de tu perspectiva de cómo te metiste Sí. al ciclismo. Sí. Y claro que ha identificado a harta gente. Te diste en un punto súper importante, que nosotros siempre hablamos un poco de cómo partimos, que la ramplita, que el sandeguino. Y claro que estamos dejando de lado ese nicho, por así decirlo, de las personas que empezaron tarde, que de repente no sabían mucho con quién juntarse, a quién acudir. Y tú no solamente fuiste parte de eso, sino como ya yo por lo que te estoy viendo y de la forma en que, la energía que veo que tenés con este deporte, te hiciste cargo de ese problema. O sea, te metiste, empezaste a conversar con la gente. ¿Y eso fue porque tú tenías amigos ya metidos en la industria o tú solamente fuiste busquilla y empezaste a hablar con esta gente de la tienda, el Bati que dijiste de Mountain Works, etcétera? Y mira, ahí yo me acuerdo que en esa época yo la verdad llegué al deporte más de cerro porque típico que tenía el amigo del amigo que y de repente llegaba como a la tercera generación de amigos que corría. Ya. ¿Cachai? Y ahí cachaba que había un mundo como racer detrás. Mm. Y que a mí me llamaba igual la atención, pero decía, no, pero esas cuestiones son para gallos que se dedican hace mucho, entonces hay que partir por conocer. Y caché que el mundo de las carreras estaba muy vinculado a las tiendas. Para ti la carrera era el enduro en ese momento. Era plenamente el enduro. Estamos hablando del año 2013, por ahí, más o menos. 2015 fue cuando empezó el equipo formalmente. Entonces era plenamente el enduro. O sea, yo no viví toda esta cuestión del descenso previo, ¿cachai? Entonces yo llegué plenamente a eso, ya a la bicicleta un poco ya empezando a masificarse en los cerros generales, digamos. Y ahí, como tú decís, tuve que buscar un poquito porque no tenía un núcleo al quien preguntarle. O sea, empezaban, no sé, pues en ese tiempo tuve videos por YouTube o cosas así, pero no tenía una comunidad formal. Y así empecé a hacer contactos por puro relacionamiento, ¿no? O sea, ir a la tienda y ahí me di cuenta que la Vero Miranda, que era la que atendía, era ciclista y iba a carrera y después conocí a Pedro Burns y me di cuenta que era un gallo como con harto potencial y empecé como a hacer vínculos más humanos, más que buscando. Yo no era el gallo que estaba buscando como, me imagino que hay muchos que llegan buscando como un apoyo o un auspicio o un descuento. Yo estaba buscando básicamente una parte donde tú entraras en un lugar y te dijeran, Jaime o James, digamos, sí, ¿cómo estáis? Porque básicamente yo me daba vuelta por tiendas o por lugares, digamos, y no tenía ese sentido de pertenencia, básicamente. Entonces, y me di cuenta que también había como una oportunidad para gente que no venía como nacía naturalmente del ciclismo. Claro. Habían escuelas, pero muy pocas, digamos, yo creo que el boom de las escuelas vino después de eso. Entonces tampoco había mucho acceso a decir, oye, ¿quién me enseña? ¿Cómo aprendo? Entonces era más por imitación. Claro, ¿en qué grupo me meto aquí? Claro, porque tú decís los grupos que son por disciplina, por nivel, no cacháis nada al principio. Entonces al principio quería andar en bici nomás y ojalá aprender y encontrar gente más o menos de tu nivel. Y así partió la idea. O sea, el equipo nace con este objetivo de generar comunidad y en el tiempo fue mutando más a un equipo de carrera. ¿Fue así la historia o todavía consideráis que Riders League tiene como una forma de generar comunidad, de seguir generando comunidad y es una parte de carrera o lo veis más enfocado 100% Una en buena carrera? pregunta. Buena pregunta. Sí. Yo creo que el equipo fue mutando naturalmente. O sea, ahí se formó. Ahí, como yo les dije, en esa tienda se formó y se formó plenamente como comunidad. O sea, da lo mismo el nivel.
da lo mismo la bicicleta que tenías. O sea, olvídate que ni siquiera tenías que tener la bicicleta de la tienda. O sea, todos andaban en bicicletas distintas, da lo mismo tu equipamiento. La cuestión era salir a andar juntos. O sea, era la comunidad pura. ¿Ya? Y yo diría que este tema de llegar a las carreras se dio un poquito por la influencia de las mismas tiendas. Porque las mismas tiendas, y ahí está la importancia de que las tiendas apoyen a los campeonatos. Las tiendas iban a estas carreras y llevaban a sus corredores y nos invitaban a nosotros como un poco como participantes, digamos, activos, pero más de los nuevos, digamos. Y ahí se dio mucho que nos pasó que, no sé, yo empecé a correr Enduro 2 en esa época, sin saber nada. O sea, yo me tiraba, tenía muy pocos recursos de arriba de la bicicleta. O sea, cada carrera era un aprendizaje brutal. Sí, Era como una cuestión así, como una inyección así a la vena potente de entender. O sea, claramente el descenso no es lo mismo, pero el enduro te permitía eso. Y yo ya sufría las carreras, pero lo pasaba increíble. Y se generaba mucho este aspecto de comunidad y te empezabas a encontrar con otros grupos comunitarios en esa época que también tenían un poquito las mismas ondas. Ya me acuerdo que estaban los de Ochueco, habían grupos de regiones, no sé, los de Novena Racing o los de Enduro Local que eran de Temuco. ¿Sí? Entonces, en el fondo, había muchos grupos, o de Concepción, había muchos grupos y empezáis a armar comunidad en ese sentido. Entonces, yo creo que partió muy como comunitario, como tú bien me pregunté ahí, y después fue de a poquito ocurriendo ciertos hitos que hicieron que el grupo fuera cambiando. ¿Ya? Y yo diría que lo primero, o sea, si tú decís cuál fue el primer paso que llevó a que el equipo se profesionalizara un poco, fue el hecho que yo cuando empecé a ir a las carreras, al principio teníamos el equipo en un rincón de la carpa Ibis. O sea, nosotros decíamos, oye, podemos dejar nuestras cosas, y nos decían, sí, déjenla aquí atrás, y por atrás, donde no molesten. Y traten de no entrar mucho porque están los corredores, la clásica. Oye, y ahí hablando de hitos, ¿cuál fue la primera vez o cómo se armó ya la imagen? Cuando, por ejemplo, en nuestro caso fue la primera vez armamos una tricota. Antes de ser equipo o tener nombre, como ya sabéis que vamos a andar por último, todo uniformado. Igual que como tú mencionaste, bici distinta, casco distinto, lo mismo, pero la tricota para nosotros fue el hito de éramos el San Cristóbal Racing Team, Sí, ¿cierto? ¿Siempre tuvieron ese nombre? ¿De Rider League? ¿Eh? Buena pregunta también. Sí, siempre tuvimos ese nombre. Y si yo lo empiezo a pensar de dónde sale el nombre, en verdad fue una lluvia de ideas, ¿no? Empezamos a ver que habían clubes, habían alianzas, pero nos Faltaba la liga. Nos faltaba la liga. Y la liga en español sonaba como medio raro, así, la liga. Sí. Entonces, como que le pusimos un poco toque English ahí, como para que sonara. Siempre suma, siempre suma. Suena mejor. Y ahí salió el nombre, y The Riders, que era la palabra como que más identificaba este mundo, este como grupo. Y bueno, y en verdad yo creo que el ícono identitario para nosotros fue la tricota. Yo creo que era lo que identificaba a los grupos en esa época. ¿Siempre fue naranja? Siempre fue naranja y por una cuestión de casualidad. Ya. Porque el equipo Ibis era celeste y la Vero Miranda, que lo nombraba harto, le mando saludos a la Vero, dijo, oye, ¿sabes que hagamos otro color y hagámoslo naranja? Ni siquiera ni nos preguntó. Y quedó así. Y la verdad, habían pocos equipos naranja en esa época y era súper llamativo. Y dijimos, bueno, y quedamos como el equipo más naranja. Nos decían los naranjas al principio. Y después vino todo el resto. O sea, lo primero era que anduviéramos todos iguales. Y salíamos a andar con tricotas así por los cerros los fines de semana, así unas manadas de naranja. Todo brandeado. Y todo brandeado. Y nos sentíamos súper así como orgullosos y pro y todo. Y éramos todos no sé, pues, éramos todos de nivel entry, por decirlo así. Pero era increíble lo que se genera en la comunidad. Y ese fue como lo primero que dije, chuta, aquí hay algo, digamos. Y en ese entonces, James, esa comunidad que se formó, ¿cómo partió? ¿Alguien te llamó esa tarjeta? Como, bueno, James, ve esta tarjeta, yo igual quiero andar. ¿Cómo se llama esa grupeta? ¿Cuál fue la conversión de la tarjeta? Eso. ¿Sabéis que fuera de broma, hubo gente que llamó por la tarjeta? Bacán. Ah, sí. Y gente ¿Cacha? que el fondo, bueno, algunos no todos están tan activos, pero gente que el fondo todavía está ligado al equipo, llegó por esa tarjeta. Gente que yo no tenía cómo conocer. Que nunca hubiera conocido si no hubiera sido por la tarjeta. Tampoco fue una conversión tan alta, pero pues después se da más naturalmente en el cerro. En esa época yo estaba probando métodos, así como, oye, correo, redes y qué sé yo. Pero así partió, digamos, como una cuestión súper abierta. Y después empieza esta cuestión de que el amigo invita al amigo y teníamos casi que como un proceso de reclutamiento, así como que me acuerdo que los entrevistamos un poquito. ¿Ah, sí?
Como para decantar el grupo. para decantar el grupo, porque también cuando empecé a crecer el grupo es difícil de administrar. Entonces, Sí, pues, y al final igual me imagino que tú querís que el grupo humano que vais formando también comparta cierta cultura o ciertos valores, como que también te preocupa que la gente que entre o calce bien con las Claro. personas que están en el equipo. con la cultura como Con la cul- organizacional del grupo, tal Claro. cual. De hecho, era ese el filtro más que nada. Porque tú, ¿cachai? El tiro de repente llega alguien y te decía, oye, ¿qué descuento tiene en la tienda? ¿Cuánto, cachai? ¿Qué bicicleta? Ya por el ¿Cuánto? beneficio. Por el beneficio. cuento y ya nunca más. Nunca más. Po. Entonces se le decía, devuelve la tarjeta. No, pero por lo general, al principio eran pocos, eran amigos que iban llegando y así fue creciendo el grupo en un principio. Oye, y empezaron a ir carrera, ¿y en qué momento, como que, entre paréntesis, o entre comillas, colgaste los botines y empezaste a tirar un poquito más en la parte detrás de Tras las bambalinas, carreras? la Claro, gestión. como el detrás de escena. Buena pregunta, porque en verdad yo creo que ese fue, tocaste sin querer el hito de como del cambio, porque el grupo empezó a crecer y éramos todos súper amateur y éramos el típico grupo que después, o sea, el día antes de la carrera, en la noche nos comíamos un asado. ¿Sí? Onda, es esto que se toque, nada, si pensar en nutrición. Ni hablar de Era geles. el grupo La Buena Onda. El grupo, sí, en plan, ¿qué geles? No sabíamos lo que era ¿Qué es geles. eso? y de repente empezó a pasar que llegó el grupo, un año, el 2019, llegaron los dos primeros corredores al equipo. Mira para allá. ¿Coincidencias? Coincidencias de la vida. Que le elevaron un poquito el nivel al grupo. Llegaron gallos con experiencia. Llegó Luis Bossi, sí, que está aquí. Que nos acompaña Que nos este día. acompaña. Se pone rojo. El Sí. Bossi, sí. Espérate. ¿Llegó o lo llamaron? Llegó, no, llegó. ¿Llegó? Llegó, nos conocimos. Pregunta clave. Nos Nosotros- conocimos en las carreras, no me acuerdo cuál fue el vínculo, en verdad, para no mentir, no me acuerdo quién fue el vínculo, pero creo que tú llegaste, ¿no? Llegó porque venía de ahí una pasada por Noob, me acuerdo, y, Mirá. y estaba buscando algo un poquito más organizado. Porque lo primero que hicimos como equipo fue decir, ¿sabes que nosotros somos súper amateur, pero la puesta en escena, la organización de las carreras tiene que ser lo más pro posible? Ese fue como nuestro punto de partida. Decía, hagámoslo lo más pro, pero pasémoslo bien, así relajado. Y me acuerdo que eso atrajo a gente, porque tú veías, en esa época me acuerdo que te pasé por los layouts y veías equipos pro con gallos de un nivel así increíble y veías que el layout era un desastre, así, era un parador con unas cuestiones tiradas y una mesa. Entonces había poco cariño detrás de eso y nosotros dijimos, chuta, no estamos tan lejos de ese estándar, pues, o sea, le ponemos un poquito más de ganas y vamos a estar como ahí con los equipos pro. Y éramos un equipo ultra amateur. Entonces eso empezó a atraer a ciertos gallos que cachaban que éramos un grupo buena onda, que éramos como bien relajados en ese sentido y que estaban medio cansados de que en otros equipos como que los dejaban tirados, no se preocupaban de los alojamientos, no les decían si iban o no. Y así llegó mi amigo Bossi, llegó la Laura Munizaga también, que en esa época corría harto. Y eso nos elevó el nivel así de una, porque estábamos acostumbrados, imagínense, Enduro 2, así realmente sacamos un tercer lugar y era una fiesta. Asado. 20 gallos saltando ahí y gritando así, te decía, oye, un tercer lugar de Enduro 2. Pero esa era la sensación de apoyar al gallo que le iba bien. Y llegaron estos primeros chicos y nos elevaron al tiro el nivel. Pues. Entonces, y descubrimos un mundo completamente distinto porque son corredores o son ciclistas que llevan toda su vida arriba de la bici y que transmiten mucho. Tú aprendís mucho en las salidas del fin de semana y empezáis a aprender y cachar que hay otro mundo y que no se aprende, la curva de aprendizaje es distinta, digamos. O sea, se nutre de muchas cosas distintas. Y ahí yo diría que ese fue el punto de inflexión. Y después, el año siguiente, me acuerdo que se unió, y ahí llegó Rex Echeverría y Pablo Bon, Pablito, a los dos les mando también un saludo. Y ahí la cuestión ya se puso más seria, digamos. Porque ahí se formó un grupo humano muy bueno, muy cercanos entre todos, y se empezó a dar esta cuestión como esta competencia media sana, pero bien competitivo. Y ahí el equipo empezó a agarrar otra forma y yo en un momento me empecé a ver superado, porque esta cuestión es súper demandante de energía. Lo hablábamos un ratito de que todas estas cosas, todas estas iniciativas fuera de tu trabajo, fuera de tu actividad, porque yo esta cuestión, trabajando en otra cuestión nada que ver, pues en otra industria nada que ver. Y me empezó a consumir mucho tiempo. Yo dije, y lo empecé a pasar mal en las carreras, porque el corredor en sí necesita mucha energía en su carrera, foco en sí mismo. Y tener foco en ti y en otros
es muy difícil. Entonces, empecé de a poco a darle más foco al otro y en un momento dije, ¿sabéis que no puedo correr? O sea, el manager de equipo, el team manager y corredor, esa cuestión es algo muy difícil. Se puede, pero muy difícil. Y sin querer, empecé a descubrir, con este cambio, empecé a descubrir como esa faceta de trabajar con los corredores. Y ahí empezó a nacer como esto del manager más de corredor, digamos. Dale. O sea, como que el equipo me llevó un poquito a eso, ¿no? Yo nunca lo anduve buscando y tampoco anduve buscando que el equipo fuera tan pro, digamos. Pero se empezó a profesionalizar a medida que pasaban los años. ¿Y cuáles empezaron a hacer esas primeras acciones que empezaste a hacer como team manager? Que ya marcaron la diferencia de lo que era como piloto y ahora ya estar desde el otro lado. Como que en qué se empezaste a sentir quizás la diferencia o en ese caso. Sí, mira, yo creo que ahí en un principio era todo mucho más de organización, ¿cierto? Como la logística, porque una de las características de Riders League es que es un equipo donde todos siempre ayudan. O sea, tú vas a ver que siempre el equipo está desde el jefe del equipo hasta el corredor, digamos, más pro, están todos ayudando a armar las carpas, a desarmar, entonces como que somos bien colaborativos. Entonces en ese sentido siempre hay harta ayuda, pero son muchos detalles, que las tricotas, la logística del equipo. Llegamos a ser en un momento 3 equipos de 10 corredores, éramos 30 corredores inscritos y hay un montón de gastos, entonces tuvimos que empezar a buscar marcas que nos apoyaran y ese fue también otro proceso súper difícil, porque yo empecé a buscar marcas y donde ya me decían, no, porque ya los ciclistas se gastaron la plata. Entonces, y pasa eso, porque finalmente había muchas propuestas dando vuelta, entonces era súper competitivo el encontrar eso. Pero yo te diría que el momento en que me empecé a dar cuenta que en verdad tenía sentido estar mucho más allá es cuando me di cuenta que el corredor necesita mucho más que el soporte de lo físico, de los fierros, del mecánico, Lo tangible. Lo tangible. Necesita un soporte que va mucho más allá de eso. Y que cada corredor necesita cosas distintas. Y eso es súper demandante. Yo realmente ahora en ciertas carreras, de repente le digo al equipo, a mis más cercanos, le digo, oye, yo quedo más cansado De más. que si hubiera corrido la carrera, digamos, o sea, quedo realmente reventado de repente, porque es mucho lo que tú gastas energéticamente en los corredores, y eso me empezó también de una u otra forma a apasionar un poco, o sea, como que empecé a descubrir que ese mundo me gustaba mucho, y siempre me preguntaban, oye, ¿cuándo voy a correr? Y yo siempre decía, no, más adelante, como que iba chuteando la pelota para adelante, y en un momento me dije, no, sabes que en verdad, como que esto es lo mío, digamos. Correr entretenido, de repente cuando se podían correr esas copas menores o algo así, Claro. me entretiene igual, pero con otro espíritu. ¿Ya? Entonces, ese como fue como el punto de inflexión, yo creo, donde todo cambió. Oye, James, una pausa de esto. O sea, yo creo que el capítulo en que menos hemos hablado, porque realmente escucharte ha sido, de verdad, de partida tu historia es muy entretenida. La forma en que la contáis también es muy entretenida y también inspiradora. Y ahí yo tengo 2 preguntitas que, colgándome lo que hice el Seba. Cuando tú decidiste tomar esta batuta de manager, ¿decantó solo? O sea, ¿tú la tomaste o había como otra persona que también tú tuviste que decirle, oye, ya, pero yo lo tomo, tú ándate un poquito más para el lado? Y la segunda pregunta, ¿cuándo te diste cuenta que esto era así como tú dijiste, me empezó a apasionar esto? Porque una cosa es ser manager, pero yo te veo también como muy metido en la parte psicológica, como bien lo decía Pipe, como mentor. ¿Cómo fue esa transición? Muy buenas preguntas, increíble también. Bueno, también las preguntas han ido pero así como muy de lleno. Mira, lo primero yo creo que se fue esto como del soporte, se fue todo esto. Lo más increíble de esta historia es que si tú me decís, oye, yo planifiqué esta cuestión y fue como un plan maestro, olvídalo. Esta cuestión se fue dando sola. O sea, como que yo he dicho, oye, quiero que el equipo llegue a ser pro o a campeonar. No, olvídalo. De hecho, ahí les voy a contar un poco de eso, pero el tema del soporte se dio solo y se dio por el compromiso que generaba la comunidad en la gente. O sea, es increíble que de toda la gente que ha colaborado en el equipo, por ejemplo, no sé, por Rex, Matías, los más cercanos que han estado siempre apañándome, nunca había un sueldo, nunca había un pago. O sea, en verdad, y consume mucho tiempo, que es mucho lo que cuando tú te vas poniendo como más profesional, eso implica un nivel de detalle mucho más grande. Y cada detalle es tiempo. Entonces, yo diría que, o sea, esto solo, jamás. O sea, jamás lo hubiera sacado adelante. En un momento tuvimos que tener un grupo hoy día hay un grupo de como de 5 o 6 personas que están colaborando activamente en la organización y nadie recibe ni beneficios adicionales, ni sueldos, ni nada. O sea, solamente el cariño a la comunidad y al grupo.
Entonces, eso se dio solo y pude empezar a delegar. Y eso me permitió también enfocarme Buena. un poco más empezar a enfocarme un poco más en los corredores. ¿Ya? Y el tema de la parte pasional, digamos, me di cuenta que esta cuestión me apasionaba cuando empecé a ver que tenía efectos contundentes en los corredores, En el corredor. en el corredor. ¿Ya? Y aquí ¿En el sentido de resultados o de a la persona? Así como... yo creo que es las dos cosas. Yo creo que yo he reflexionado harto este tema y yo creo que muchas veces se dice que el otro día con el capítulo de la Flo también ella habló de que hay muchos caminos para llegar a consolidarse como corredor y no hay edades correctas y todo. Pero yo creo que el corredor necesita harto más que recursos que Tangible. auspicios, bicicletas, marcas, plata, que obviamente que siempre escasea en este deporte y es difícil conseguirla, pero necesita mucho más que eso. Y lo que necesita sobre todo es estructura. Es estructura porque naturalmente un corredor no tiene todas las habilidades. Yo soy ingeniero, por ejemplo, ¿cachai? Y por formación, digamos, y tampoco tengo habilidades que tiene un atleta. Pues. Entonces, obviamente, naturalmente estamos hechos de distintas habilidades y yo creo que hay muchas habilidades que aportan mucho en el mundo de los deportistas y de los atletas que nunca se las va a inculcar, sino que las tiene que tener en su estructura de soporte y en el equipo que lo va acompañando. Es como una jaula, por decir así, que tiene que darte todos estos otros soportes que no es necesario que la persona se aprenda a ser súper organizado y súper bueno para planificar y hacer presentaciones, que es como el error que se suele cometer, decir, oye, un gallo se va profesionalizando a medida que va adquiriendo todas esas cosas. No necesariamente, yo creo que hay que encontrar una estructura de soporte que le vaya confiriendo esa seguridad a los distintos deportistas. Y cada uno de los deportistas tiene distintas carencias, digamos. No hay una fórmula. Tocaste un buen punto porque me dijiste esto del soporte versus el ciclista que lo está haciendo, entre comillas, un poco solo, que también fue la mirada del Marcelo Gutiérrez cuando hablamos. Si bien Marcelo probablemente tenía un súper soporte, él recalcaba mucho cómo hoy en día, con la exposición que tenemos, también todo lo tiene que hacer, o sea, el ciclista tiene aún más exigencias, no solo ser un buen rider, por así decirlo, sino que ser un buen exponente, un buen comunicador, un buen manager propio en el caso de que no tenga el apoyo, ¿cierto?, de saber conversar con las marcas. Y tú también estás viendo como por este lado, o sea, no necesariamente, sino que puedes buscar también tu apoyo, tu soporte, pero parece que no siempre sea fácil. De hecho, lo hablábamos con el Pipe, o sea, de hecho lo destacamos. O sea, Pipe, yo veo que tú tenías una fortaleza, si haciendo un análisis FODA, ¿cierto? Tú tenías una fortaleza que es tu manager, o tu grupo de hierro, que no todos lo tienen. Yo no sé si los riders que están en la punta hoy en día en el ranking pueden decir lo mismo, que quizás tienen ese mentor que es lo que ustedes han formado en Riders League. Y yo creo que, o sea, lo que tú decís es muy cierto. Yo creo que esa fortaleza se va dando con el tiempo. Yo creo que no es un camino fácil, no es un camino fácil. Y lo que decía Felipe el otro día es muy cierto, que requiere mucho tiempo, no es algo instantáneo. Y no es algo que tú digas, oye, lo empiezo a hacer en enero y en agosto lo tengo. Son años. Y yo creo que es muy importante para que un deportista y a lo mejor en todos los deportes, pero al menos en lo que yo vivo en el ciclismo, que esté súper conectado y vinculado con su grupo de soporte. O sea, en el sentido de que sienta que su grupo de soporte es como un grupo de seguridad, digamos, y que no tenga miedo de decir lo que siente, lo que piensa, que se sienta como conectado con ese grupo. Y yo creo que parte de la madurez yo lo he visto al menos, en parte de la madurez de un corredor es que se da cuenta que solo no se llega a ninguna parte. Entonces, cuando tú te das cuenta que un corredor empieza a valorar a su equipo de trabajo, tú te das cuenta que está madurando y que se está dando cuenta que el equipo entrega mucho más que el soporte técnico, digamos. Y eso yo lo he vivido en varios procesos, digamos. El equipo me enseñó un poco eso con los años, digamos. Entonces, y se van fortaleciendo y cada uno va descubriendo cosas distintas, digamos. O sea, te da el caso de Felipe, pero también, no sé, el caso de Pedro Razores, por ejemplo, que también cuando entró al equipo y se empezó a potenciar súper fuerte. Y cada uno en su individualidad, digamos, porque el deporte igual es súper individual. O sea, tú entras y corriste y solo, pero en su individualidad, cada uno va descubriendo qué este grupo de soporte le va llenando, qué vacío le va llenando. Y yo creo que por ahí va. Yo me acuerdo al Pipe, yo le pregunté si es que el resultado de BCA le había generado confianza para lo que vino después, que ganó el campeonato nacional, etcétera, y él decía, pues sabéis que no, como que la confianza me la entrega en mayor medida el equipo, a tener el equipo detrás.
Y yo creo que ese tema de la confianza, al final, esto es un deporte que es muy mental, que tenéis Sí. que tenéis que manejar la presión y que cuando uno mejor anda es cuando más confianza se tiene, más cómodo se siente arriba de la bici. Y claro, cuando tenés un equipo detrás que te permite preocuparte o estar mucho más enfocado en andar en bici y tener todos los detalles que hablamos al principio un poco más resueltos, no dejando las cosas al azar, que si te falla algo podéis tener un equipo que te ayuda a resolver. Es un boost de confianza gigante como para que se refleja después en resultados. Gigante, gigante. Yo creo que lo que tú dijiste, el foco en los detalles, el entender que de repente al lado hay un corredor que es más Mateo que uno, digamos, y aprender de eso. Y decir, oye, pero ¿cómo no chequeas la presión de tu neumático? ¿Cómo no ya hay repuestos? ¿Cachai? Ese tipo de cosas se empieza como a transmitir uno a otro y van aprendiendo. Y es una curva súper natural. O sea, yo hoy día el equipo tiene corredores que son más jóvenes y que tú decís que tú realmente, ¿cachai? Que hay un gallo súper talentoso, pero que le cuesta porque es desordenado, no se preocupa de su bicicleta. Y no sé, pues Felipe aquí habló de que la bicicleta él había aprendido que tiene que estar limpia, tiene que estar, porque revisarla. Y ese es un nivel de aprendizaje y de madurez que se va adquiriendo con muchas carreras, con muchos años, que no es fácil, digamos. Y que cuando tú estás en comunidad se aprende, que yo creo que más acelerado. Es lo mismo que un ciclista que va solo al cerro Sí, claro. y va aprendiendo solo y versus va con alguien que sabe, Te y saltáis hartos pasos. te saltas Sí, un po. montón de pasos. Po. Oye, James, hablando ya un poco de, o sea, no del equipo, de Riders League y cómo empezaste a hablar como esta transición, ¿cómo fue para ti la transición de pasar de este como grupito de amigos a los primeros riders como Bossy? Allá después esta maquinaria que se empezó a crear, la maquinaria naranja con Ryder que tú mencionaste. Pero Razuri, Pablo y como esa relación con las marcas, que pareciera como que de ahí no solamente fue una línea recta, sino que fue como un escalón, ¿cierto? Sí. ¿Eso fue planeado o también fue natural? No fue planeado, fue natural, pero sí hubo un punto súper importante y es un hito también en la historia del equipo, que en un momento tuvimos que tomar una decisión, ¿ya? Y en un momento tuvimos que decir, vos si se ríe porque se acuerda de esto, tuvimos que decir, oye, ¿qué queremos ser? Queremos ser un grupo más, sin asco decirlo, un grupo más de ciclistas que lo pasan bien y van y se toman sus chelas en las carreras y asado y todo, que estaba lleno de grupos así en ese momento, o queremos aspirar a ser un equipo profesional. Y eso generó un debate tremendo en el equipo, porque había gente que estaba por la parte social nomás. ¿Cuánta gente había en ese tiempo en el equipo? Yo diría que había unas 20 personas más o menos. O sea, 20 cabecitas que había que convencer. No, había que convencer y habían de todo, habían familias, habían pololos, o sea, había de todo tipo de vínculos, de amigos, gente que también se llevaba bien y otra no tanto. Entonces, como en cualquier grupo humano. Y ahí hubo una decisión y me acuerdo que en los que estábamos más en la dirección en ese momento dijimos, es que apostemos por algo mejor, po. Apostemos por hacer algo en serio y apostemos por este grupo de corredores que llegó, que creyó en nosotros. Hicimos ese cambio y obviamente tuvo sus consecuencias. Hubo gente que se fue, hubo algunas discusiones. Yo creo que eso también con el tiempo maduró, digamos, y hoy día ya no hay ni rencor ni nada de eso, pero que finalmente se entendió que fue un proceso que se dio y son los sacrificios que hay que dar, hay que hacer para cuando tú querías hacer que la cuestión crezca un poco más. Y ahí, yo diría que ahí la cuestión, ese escalón, se dio solo. Como que empezó a traer, empezó a llegar gente, empezaron a llegar solicitudes, nos llegaban solicitudes por Instagram, dice, oye, ¿qué tengo que hacer para postular al equipo? ¿Ah, sí? Sí, hubo años que en el fondo, cuando empezó a crecer el equipo, hubo años que teníamos que seleccionar, digamos, en ese sentido. Y después ya como que se estabilizó el grupo, porque hoy día ya el grupo ya no se mueve tanto, que llega gente todos los años y también hay gente que se va saliendo naturalmente del deporte por otras cosas en la vida, digamos, pero la base gruesa del equipo ya está fija y eso ya como que ya estabilizó un poquito el equipo, pero de ahí para adelante como que vino una vorágine, porque vino, como decís tú, el tema de las marcas, los auspicios, necesitábamos plata, necesitábamos una camioneta, necesitábamos... Y ahí tuvimos que empezar a salir, como que cambió un poquito el switch, pero fue súper emocionante el proceso, como que en la primera etapa yo diría súper emocionante. Pero en el fondo salís con todo ganas y te fijás en todo, hasta la última cuestión que está en la carpa, lo mandaste a hacer, y banderas nuevas, todo nuevo. Y celebrábamos unas banderas y aplaudíamos, como, ¿te fijas? Y después ya se empieza a transformar en una especie como de costumbre y empieza a flaquear la energía. Claro. Y ahí se vuelve difícil. En el fondo yo creo que el equipo también ha pasado por momentos donde ha faltado la energía, digamos, y tú empezás a cachar y decir, chuta, ¿sabes que aquí o hacemos una renovación o metemos un boost? Porque la gente se cansa,
son ciclos naturales. ¿Cómo Sostener estos ciclos es difícil. Me imaginé el domingo post carrera, cuando hay que desarmar y hay Donde que hay que estar ahí desarmar con. Ahí se ven. Así como. Ahí sí, ¿no? Y desarmar, guardar, volver a viajar y después cuando llegáis descargar. Sí. Nosotros, y el día siguiente trabajar. De repente llegamos, no sé, viajamos a Willow, donde fuera, y llegamos a cualquier hora y al otro día estábamos así, pero destruidos. Sí, pues un viaje a, no sé, pues a Conce, me acuerdo a Conce, que fuimos y llovió y llegamos a Santiago como a las 2 de la mañana lleno de barro. Fuimos a la Copeca a hacer A la las 2 de lavada. la mañana limpiando la bici en la Copeca. Ese fue el mountain bike de El mountain bike, Concepción. entonces, Sí, que nos quedamos atrapados, después están todos los autos. Sí, que 2000, Era un show ver los Era autos un salir. show, 2018 creo. Por ahí. Sí. 2018, sí, creo que 2018, sí. Fue antes de la pandemia. Sí. Sí, fue antes de la pandemia. Fue... Sí, pero fue un barrial, me acuerdo, pero muy entretenida carrera. Sí, muy buena. Nos tocó toda la Buena. carrera con Yuka. Vos sí estabas ahí con Raiders League ya en ese tiempo. Sí, po, sí, sí. estaba ahí con Riders League. Sí, Pues ahí tenemos que- fotos de Bossi con barro, me acuerdo perfecto. Vos sí fue material de discordia en el equipo cuando se fue a Raiders League. Lo supe. Y de Sí. hecho, Era comentado. Era comentado. y de hecho, sí, lo sé. Y de hecho, Le pesa. cuando se fue de vuelta, Sí, después le tocó para el otro lado. se fue de vuelta, yo te lo voy a decir ahora, Bossi, porque estoy aquí, pero también aprendí. Yo creo que todas estas cosas son aprendizajes, porque tú tienes que saber soltar en esta cuestión también. Y te das cuenta que los ciclistas también necesitan ciclos. Y así, como cuando alguien se va, no es como, oh, me traicionaste porque te hay otro. No, finalmente son etapas. Y cada uno tiene que buscar en qué momento está y qué es lo que busca el equipo. Finalmente el equipo hoy día tiene una oferta de algo súper específico Hmm. que llena harto a los que están ahí, pero no necesariamente a todos, digamos. Y finalmente eso tiene que ser súper claro en el momento de conversar con un rider. Y no solamente ha sido con Bossi, digamos. También ha habido otros también ahí que han tenido que emigrar en algún momento, digamos. Pero ahora en los últimos años estamos bien estables. Y hay un detalle que, antes que se me olvide, que es súper divertido, que después probablemente vamos a hablar de los campeonatos y todo eso, pero nunca Riders League armó un equipo para hacer el campeonato. Yo diría que recién este año como que ya nos fijamos en la gente que traemos porque para llenar categorías, porque hoy día cambiaron las reglas y nos exigen un poco eso. Ah, espérate, Por el tema- para entender eso, Sí. nunca se armó, es que como que ustedes nunca seleccionaron gente para el campeonato. Claro, nunca dijimos, oye, traigamos a Gurto porque queremos, bueno, a Felipe, por ejemplo, en ese caso, claro, una pieza súper potente, digamos, por naturaleza, pero nunca dijimos, oye, nos falta una chica de tal edad, no, como que el equipo empezó a armarse solo. Mira, eso Y está se, bien. y se dio esa composición solo. Y de hecho, hubo un campeonato que ganamos el del año pasado, lo ganamos por 100 puntos, una cuestión así milimétrica. Y es porque tampoco fuimos tan estratégicos en elegir. Entonces, hay equipos súper competitivos que lo hacen y le pone emoción al tema. Pero siempre ganamos por un volumen de corredores, digamos, que teníamos constantemente. Y que si se caía uno, venía otro, digamos. Entonces, y también empezó a pasar que los corredores empezaron a mejorar su nivel y se empezaron a meter en el top 20 un número importante de corredores del equipo. Y eso arrastró un poco el equipo, pero nunca fue una planificación así de decir, oye, vamos a buscar. Yo diría en los últimos años ya cuando tenías que salir a defender el título, sí te ponía un poquito más acucioso con eso, pero se dio natural. Y eso también es algo entretenido. O sea, toda la formación del equipo se fue dando. No, si no hubierais contado eso, yo pensaría que Se dieron. pre-pandemia ustedes ya estaban haciendo esa selección. Sí, hubiera pensado lo mismo. Sí, No, igual. la verdad es que no. Si yo pienso en eso, claro, siempre lo que sí tratábamos de hacer es que hubiera una presencia femenina importante. Ujú. Y nos pasaba mucho con las chicas que casi todos hoy día están de viaje, están todas fuera de Chile. Entonces llegaba un grupo y súper bien, corrían y después se iban para afuera. Y así íbamos renovando. Y también pasaba mucho que ahí teníamos un vínculo con la escuela de Pablo. Sí. Pablo estaba como en la parte formativa del equipo muy fuerte y nos vinculamos muy fuerte con la escuela de Pablo. Entonces pasó que los chicos cuando cumplían 18 y son muy racers, querían buscar un equipo y entraban. Entonces el equipo se nutría de cabros más jóvenes de abajo. Tenían el semillero El ahí. semillero. Hay un sí. semillero, ¿cachai? Entonces más las mujeres que mezclábamos las chicas para traer un equipo y se formaba solo. Entonces se fue manteniendo así. Después llegó Felipe, digamos que una pieza súper importante también. Y después fue creciendo Pedro y ahora sumamos a la Fer. Entonces se ha dado así súper entretenido como el mix. Buenísimo. Qué bueno. Qué entretenido esa historia. Esa que no conocíamos tanto. Así que bacán. Oye, ¿les parece irse a Sí, una pausita? Sí. Y a comentar lo mismo. Démosle, Vamos. chiquillos.
lo único que no combina tanto ya las lesiones con la edad. Eso sí. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que la gente se lesiona más jugando baby fútbol que en Sí. bici. Sí. De hecho, Puede ser. yo personalmente en el principio empecé a combinar fútbol con bici, porque yo era futbolero de liga, Y de campeonato. de campeonatos, de liga, de equipo. Yo creo que ahí viene un poco también el tema. Y yo jugaba ligas, ponte los sábados, los domingos y una en la semana, a ese nivel. No. Y empecé a suplantar un día de fútbol con un día de bici. Y al final me empecé a dar cuenta de lo que tú decís, Pato, que al final el fútbol me hacía bolsa, llegaba todo moreteado, con cojo, weón. Y en la bici me relajaba, más allá de que, claro, en la bici te podías sacar la cresta y quedar mucho más dañado, Sí, po. pero finalmente el fútbol al final era súper lesionante. Y la bici, en verdad, al final llegaba y dañado. Entonces al final dije, ¿sabes qué? Chao el fútbol. Y dejé el fútbol. ¿Ah, lo dejaste? Lo dejé full. Igual son, Cacha. Hartos años ya que no juego fútbol y lo cambié full por la bici. Mira. igual son deportes distintos. El fútbol como que te pones de acuerdo con personas para armar equipo, que jugáis una hora y media y para la casa. En la bici te pegáis vueltas, no sé, de 3 horas, andáis en lugares distintos, conocís lugares. Así como que te entrega más experiencias. Son bolas distintas. A mí Sí. me gustan los deportes en general. Weón. Me hubiera Sí. gustado practicarlos más. Oye, antes de que empezamos, estábamos en... Estamos de vuelta. El gran James nos estaba contando la historia detrás del equipo que hoy es, yo creo, uno de los equipos quizás con más Presencia, con más podríamos presencia, decirlo. con más presencia en las carreras y también con más éxito. Ya cuando voy a las carreras veo podios vestidos de Naranjo. de naranjo. Sí. Oye, antes de darle el paso a James, aprovechamos de recordar. James Jaime Fuentes, actual manager. Team manager. Team manager de Riders League. Que ahí dimos el comentario que nos fuimos ahí por una... De lleno. Pero sí, James es el team manager de Riders League. Y claro, nos estáis comentando un poco la trayectoria de lo que fue el equipo. Incluso estábamos hablando atrás de cámara el tema de cómo nos pegó la pandemia. Y también para los que no sabían, James no solamente está metido en la industria como team manager, sino que también pasaste esa transición de que dijiste como, tengo mi trabajo y en mi tiempo libre me dedico a la bicicleta y hoy en día tu vida gira en torno a la bicicleta. Impresionante ese cambio, nunca me lo esperé, la verdad. Y para contarle un poquito de eso, todo esto empezó a través del equipo mismo. O sea, como me empecé cada vez a compenetrar más con el equipo y con los riders, y empecé a conocer a ciclistas de otros equipos y el mundo en general, las carreras y todo, llegó un momento en que estaba trabajando directamente con las marcas, digamos. O sea, de una u otra forma, conseguir marcas para los equipos, mejores condiciones para los corredores de cierto nivel. Y eso me llevó un poquito a acercarme a Extremeson, que finalmente es la última tienda donde recaló Riders League después de todos estos cambios que van pasando naturalmente con las tiendas, digamos, las tiendas bien ciclos también. De ahí, bueno, conocí a Marco y Daniel, que son los dueños, y empecé como a trabajar desde afuera con el equipo. Y yo llegué con el equipo y estábamos buscando auspicio, igual en esa época que no era tan pro el equipo. Y ahí entramos y nos dijeron, no, y sabéis que en verdad queremos que te hagáis cargo del equipo pro, así. Y ahí yo... Chuta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque yo le dije, oye, pero yo no Riders no está acostumbrado a esta cuestión. O sea, nosotros somos ya un top 15, ya lo celebramos como el campeonato del mundo, digamos, pero el equipo de Extremeson era un equipo que campeonaba y todo, entonces fue un desafío que también yo creo que empujó un poco a esto, ¿ya? Y ahí se fue dando una relación de un par de años, diría yo, y cada vez me metía más en el tema y me empezaba a meter en temas más allá de la parte deportiva, me empecé a meter en temas de marca, en temas... Hay mucho espacio en el mundo de la bici y en la industria de la bici. Hay mucho espacio para hacer cosas y darle una estructura un poquito más, no solo profesional, sino un poquito más de aprovechar oportunidades, de expandir un poco el mercado. Y ahí me empecé a meter de una u otra forma y en un momento me acuerdo que, bueno, justo yo hablé de Rex Echeverría y Matías Medel, ellos dos que han sido como los que me han ayudado harto a sacar el equipo. Me dijeron, oye, ¿por qué no te metís más formalmente en esto? Como que me empezaron a pegar un empujón. Porque justo también en ese momento los dueños de MKR, en el fondo me dijeron,
oye, ¿y no te vendría a ir a trabajar acá? Y me empezaron a mover el piso un poco. Ah, sí. En este sentido. Hacer ojitos, como se dice. Claro. Y yo nunca me lo tomé muy en serio porque yo estaba súper estable en mi trabajo, me gustaba lo que hacía, pero siempre es distinto trabajar en algo que en verdad te apasiona versus algo que en verdad te gusta y que al final es como un gusto adquirido. Uno siempre se queda como que su trabajo es como un gusto adquirido, digamos. Fue una oportunidad y yo en el trabajo que estaba me encantaba, me gustaba lo que hacía, la gente genial, no tenía ni un problema. Entonces, en un momento lo pensé, me pegaron estos empujoncitos finales que faltaba y de repente dije, ya, vamos para acá. Porque además había todo un proyecto de trabajar, de profesionalizar, modernizar un poquito una empresa súper grande como MKR. Y me cambié y empezamos así con proyectos súper grandes y seguía todo bien y de repente se viene este frenazo así, como de la industria en general y del mercado y cambió completamente el desafío. Así un desafío súper difícil, súper duro, desgastante. Pero yo creo que por algo pasan las cosas. O sea, yo creo, en el fondo, creo que hay hartas oportunidades todavía y estos periodos como de baja también sirven para reorganizarse, para sacar lo mejor de uno, para entregar lo mejor y además creo que también se ha formado un equipo de trabajo súper bueno. Pero así llegué. Y lo que me hizo mucho sentido también, más allá de la parte laboral, personal, lo que me hizo mucho sentido es que también, y lo nombró la Flo la otra vez en el podcast cuando vino para acá, que finalmente la relación de la marca con el corredor y con el equipo y la parte deportiva es crucial. ¿Ya? Tiene que haber un feeling. Ahí tiene que haber un feeling. Y yo creo que no es eso como de qué le da la marca al corredor y cuánto le da al corredor de vuelta. Yo creo que esa relación media transaccional no llega a ninguna parte, finalmente. Como que tenéis que lograr que la marca esté en la ecuación. No que sea como el mal necesario, sino que es parte importante de la ecuación. O sea, es parte importante que mueve la industria, otorga recursos, eh, eh, genera mejoras, digamos, en el fondo, desarrollas tecnología. Entonces yo creo que la marca tiene que estar en la ecuación y los riders tienen que aprender a manejar las marcas y a convivir con ellas, no como que sea un mal necesario. O sea, no sé si se entiende, como que tiene que ser parte como del trabajo mismo de un corredor. Sí, o sea, si lo interpreto bien, es como tú decís que tiene que haber como un match entre la marca y el corredor. No, me lo imagino así como, no sé, pues alguien busca un auspicio y es como, me auspicia esta marca. Ah, puta, ya tengo que hacer una historia mencionando la marca, sí, la marca tanto, sino que es algo como que se hacen uno al final Más integral. y se transmite, claro, como algo más integral. Tal cual. Es como otra variable más en esta ecuación que hablamos de este como grupo de soporte del equipo, digamos. O sea, en el Está fondo presente en el equipo. está presente es parte en el del equipo. equipo. Es parte del equipo, como que es esencial que estén las marcas finalmente, porque también en el fondo también te empieza a pasar que cuando empezáis a avanzar en este camino profesional y empezáis a apoyar a riders de mejor nivel, también aspiráis para ellos a algo mejor. Entonces, tenéis que empezar a mirar para afuera, tenéis que empezar a mirar a cómo vincular lo que estáis haciendo localmente hacia afuera. Le pasa mucho a los campeonatos hoy día, de cómo vincular el campeonato con algo más accesible afuera, digamos, pasan a los Panamericanos y después que competencia UCI, que los descensos, que las Copas del Mundo. Entonces, lograr esa vinculación le da como un norte y un camino a los corredores. Y el gran vínculo, el hilo conductor en todo esto, tienen que ser las marcas, po. Porque las marcas están afuera, tienen que estar acá adentro y se tiene que hacer un trabajo acá adentro que las marcas vean lo que se está haciendo acá, po. O sea, Cuando tú referís las marcas afuera en el extranjero versus la representación que tienen aquí en Chile. claro, o sea, en el fondo yo creo que el tema de las representaciones es siempre un tema en el mundo del ciclismo, digamos, porque hay muchas representaciones de marca, hay muchos actores, cada uno hace trabajos de distintas formas, digamos, y todos tienen sus métodos, pero finalmente, en el fondo, cuando yo hablo de la marca, en verdad, hablo como de cuáles son como las entidades que le pueden dar soporte a una carrera internacional de un piloto, digamos, ¿ya? Y eso, por ejemplo, me pasó mucho con Felipe en un principio. Felipe en el fondo tenía un mix de marcas de harta gente que lo ha apoyado harto y yo soy súper respetuoso de eso. Entonces yo siempre le dije, Felipe, donde estés, el mix de marcas que tú tengáis va a ser el que más te acomode a ti en el momento y la oportunidad correcta, no la lealtad a una marca súper cerrada, digamos. Y después se fue dando un poco solo que se fue armando el mix de él, digamos, por dar un ejemplo. Pero sí tiene que ser así, yo creo,
tienen que estar presentes y tiene que haber esa vinculación un poco que nos decía la Flo también en su podcast de tener una conexión hacia afuera, hacia las representaciones, de traer a la gente para acá, de las marcas, y que vean el trabajo, que conozcan a los atletas, que participen de las carreras. Por eso los campeonatos también son súper importantes. Son algo súper importante en la organización. Hay que apoyar a los campeonatos porque finalmente es la fuente donde tú puedes hacer que vengan atletas, que vengan campeonatos. Entonces, finalmente eso Son una buena vitrina para todo eso. es una buena vitrina. Oye, siento que cambiamos el switch como James Team Manager y ahora como que te pusiste en las marcas Full y industria. tenemos que ponernos en los campeonatos, tenemos que estar ahí presentes. Sí. Y de hecho ahí quería hacer una pregunta, quizás me voy a adelantar un poco a las preguntas, que a veces lo hablábamos con el Seba. La industria sabemos que está en una situación no ideal, ¿cierto? Y se ha ido traspasando un poco el tema de Lucas a la generación de contenido, que no necesariamente es a favor del corredor. Entonces yo quería saber cómo veis tú eso, porque al final lo que tú tenés que hacer es rentabilizar tu marca. Sí. ¿Cómo jugamos esa parte pasional con el retorno del contenido? ¿Cuál es tu visión básicamente? Eso yo creo que no hay una respuesta correcta, yo creo que hay visiones nomás. Tal cual, yo creo que hay visiones. Yo creo que yo creo que la palabra clave aquí es adaptación. Yo creo que el deportista actualmente tiene que estar adaptándose a las distintas realidades, que en el fondo los canales hoy día están cambiando y mutando mucho más rápido que antes. Y yo creo que en el fondo lo principal es que todo esto accesorio de comunicaciones no interfiera un poco en la carrera del deportista, que le salga más natural. Yo creo que eso es lo clave. Yo creo que cuando hay una buena sinergia entre una marca o un grupo, una representación o lo que sea con un atleta, el atleta puede hacer su trabajo súper naturalmente, súper tranquilo, digamos. Yo creo que eso es clave, ¿no? Que el número de cuántas publicaciones y que la hora Yo creo que por eso es súper importante inculcarle a los riders que están creciendo de que sean profesionales en el sentido de que cumplan, de que se preocupen de los detalles, de que comunicar es importante. Por eso mismo, esa relación que te digo como no sé si la marca, pero esa relación de toda la parte como todo lo más los fierros, lo más transaccional, lo más técnico, tiene que ser parte importante en la cultura de un deportista de cuidarlo. Es como el corredor que cuida su auto, digamos, en el fondo. Sabe que no puede tirar el auto contra el muro todas las carreras porque el presupuesto es limitado. Entonces, tiene que aprender a arriesgar, pero hasta dónde, digamos. Y en el caso del corredor, en el fondo, no va tanto por el cuidar o no la bici, sino que va más por el tema de comunicar, de transmitir, de estar presente, de hacer bien la pega. Entonces yo creo que hoy día también hay buenos referentes que lo han manejado muy bien, sin necesidad de transformarse como en influencers o en desvivirse por las redes sociales, digamos. Pero han hecho muy buen trabajo afuera y yo creo que eso son buenas referencias locales, y también han hecho que también los campeonatos han ido mixeando en las disciplinas. Ahora los urbanos se han metido súper fuerte también porque hay mucho de esto, pero está súper presente el espíritu deportivo y eso es lo más importante de todo. O sea, lo que más nos gusta de Valpo es por cómo vibramos con la carrera. Sí. Yo creo que lo transmiten los corredores y se transmiten la emoción en los podios, la gente gritando. Entonces, esa es la esencia y no hay que perderla. Pero no hay que olvidar que para montar todo eso se necesitan las marcas, los recursos, y hay que mantenerlas, digamos, bien presentes. Esa es un poco la visión que tengo yo. Sí, me hiciste también conectar mucho con lo que decía Nacho Barbosa con el tema de la rueda, el ejemplo ya. O sea que como las marcas no solo tienen una responsabilidad, sino un aporte, ¿cierto?, en la comunidad, en las carreras, y como nosotros como rider tenemos que, en el caso de que toque la representación, representarlas bien. O sea, que no sea solo un tema transaccional, como tú decís, lo que decantó, tú dijiste al principio, que yo vengo a buscar el descuento, sino que cómo eso hace una sinergia donde sume para las dos partes y eso crezca, vos. Yo creo que ahí es clave dos puntos que dijiste. O sea, el tema de retribuir a la marca y la comunidad. Para mí hoy en día, en especial en Chile, creo que la comunidad puede aportar mucho con las marcas y hacer crecer este deporte. Y eso junto a las carreras, que también lo hemos ido hablando. O sea, gracias a las carreras y a este fenómeno, por ejemplo, el descenso, están vendiendo bici descenso ahora. Que hace tiempo atrás tú bien me dijiste no se vendía ni una. Nada, y yo creo que eso también pasa por entender que los atletas también y los campeonatos mueven. Mueven, sí. Sí, mueven. Y eso es un poder que hay que reconocerle y hay que conferirle a ese grupo, porque se lo merece, digamos. Obviamente ese grupo inspira, mueve, empuja.
Y por eso, como bien decía Nacho, o sea, en el fondo tiene que estar como esa conciencia y como la forma de trabajar tiene que ser así, súper concreta. Y hay que inculcárselo también a los chicos, digamos, de que tienen que hacerlo parte de su formación, digamos, no solamente como responder porque te están pasando algo, sino que tiene que transmitir algo de manera de que sea como parte de la rutina de un ciclista. Claro, yo creo que eso es clave. Antes lo estábamos hablando en la pausita, que hoy en día se está dando mucho el tema de que clubes o equipos que se organiza la gente se está asociando con marcas y obviamente ahí hay un trabajo que quizás hay personas que desconocen de cómo hacerlo y yo creo que Rider League también ha marcado como La pauta. entre la comillas. pauta de más o menos cómo ir haciendo las cosas. Así que yo creo que este mensajito igual le va a llegar harto a la gente que está, que nos está escuchando, porque sé que hay harta gente que está en clubes y está como en este proceso como de aprendizaje. Mm. Porque yo creo que, como lo dije anteriormente, también en un capítulo, creo que por ahí va la cosa. Yo creo que el descenso empujó un poco al tema de revivir los clubes, con el tema de la federación. Como el enduro no es federado, no es parte de la UCI. Ahora sí. Ahora sí, pero antes era el grupo humano que tú bien nombraste que crearon. Pero para esta fecha, o sea, para este año del censo, nosotros mismos, yo no tanto, pero ustedes estuvieron corriendo para federarse, para generar ese club. Sí. Y dimos tips, y incluso harta gente preguntaba, y bueno, gente también que se unió al grupo para Federamos a gente por el club. Federamos gente, o sea... Oye, hicieron una muy buena pega. De hecho, nosotros estamos ahora empezando ese proceso porque es una responsabilidad. ¿Del club deportivo? Sí, del club deportivo. Ah, Es una pregunta que salió. Sí. ¿Son club o no son club deportivo? Ahora estamos en el proceso. Bueno. O sea, probablemente este año vamos a dejar todo regularizado. Yo sé que ustedes ya lo vieron hace poco, así que Sí. les vamos a pedir estos Sí. tips. Sí, Eh, JP ahí vibra con el club. Sí, así supe, pero bien. Buen trabajo porque no... Hubo un momento que era así como visto como algo súper alambicado. Yo creo que hay que desmitificarlo un poco. O sea, Ujú. digamos, yo creo que no es tan fácil, tú lo viste, pero No, es harta cosa. es harta cosa. Hay que dedicarle tiempo como a todas las cosas. Como todas las cosas. Sí. Pero yo creo que hay que hacerlo porque es una responsabilidad. Yo creo que hay que empezar a educar a que cada equipo que tiene esta vocación de transformarse en un club lo haga. Y finalmente eso va a marcar la pauta finalmente y después va a tener equipos federados y equipos no federados. Y eso va a marcar también una pauta buscando que se profesionalice más la actividad también. Sí, mira, buen dedito ahí que se estén Sí, pues. pasando No. a club. Así que ahí después te voy a pedir todo Buena cosa. el Ah, librito. Sí, las notas de esa... Oye, y quizás por ese mismo camino, ¿cómo ves el tema del equipo de aquí a 5 años, 10 años, 3 años? Upa. ¿Hay algún como un camino para dónde ir? Mira, el equipo este año ya son 9 años, va para el 10º año. Wow. Yo en un principio dije esta cuestión va a durar 4 o 5 años porque era el ciclo normal que yo veía en los equipos, digamos. Mm. Es un logro, digamos, en ese sentido. Yo creo que esta cuestión tiene que seguir adelante lo que dé la energía, digamos. Tampoco nos podemos decir, oye, esta cuestión quiero que sea eterno y que ojalá se pueda transmitir, digamos, y que se forme un club con una directiva y la directiva después mantenga un poco el tema y le dé algo que no dependa tanto de la gente, porque la gente se cansa, Sí. se agota, pasan los ciclos. Entonces, me encantaría que quedara como algo, como un grupo, un club que muy ligado a los procesos formativos, al desarrollo de deportistas, y ojalá con muchos corredores vigentes en descenso, en enduro y quizá otra disciplina, pero es difícil proyectar porque hoy día todavía depende mucho de la energía personal. ¿Ya? Ahora lo que sí yo pienso es que lo que me gustaría que transmita Riders League es que la individualidad y la comunidad no son rivales, digamos. O sea, pueden coexistir y les hace bien coexistir. O sea, el corredor que quiere como su carrera y dice, no, porque yo quiero enfocarme en mi carrera, le va a hacer bien un equipo, digamos. Entonces, Oye, esa frase para el bronce. Estoy de acuerdo. La individualidad se potencia con la comunidad. ¿Cacha? eso es. Yo creo que Me eso, gustó. ese es el punto. Y eso yo creo que es algo que yo lo aprendí. de Salió la real. experiencia. Salió real. Está bueno. Oye, ya empezamos. Pato hizo una pregunta que ya salió en las preguntas, así que Es la les señal. propongo Es el irnos de momento. lleno a nuestra sección de No hay preguntas tontas. ¿Quién sabe si esta sección puede ser presentada por... MKR. Nunca se Agarra, sabe.
Claro. Oportunidades hay. Sí. Oye, como cada capítulo queremos agradecer la participación de la gente que nos deja de sorprender. Muchas preguntas para James. También mucho cariño y admiración para James. Mira, Harta gente del equipo. qué sorpresa. Algunos haciéndose los favoritos, otros no tanto. Pero por lo general las preguntas iban todas en la línea del proceso de cómo se formó Riders League. Creo que hay algunas preguntas que ya las hemos ido más o menos respondiendo, pero voy a ir por una que pregunta seba.gd que dice: James, ¿cuáles son las metas que tienes que cumplir para o con tus pilotos? Que es distinta a la que recién preguntó Seba, ¿cierto? Sí, pues distinta. Sí, pues, porque finalmente el fondo hay un para y hay un por. Buena pregunta. Está bien pensado en el sentido de que yo creo que lo primero importante es tener metas, ¿ya? Y que las metas sean realistas. Yo creo que ahí va a depender de cada uno, porque te das cuenta que de repente estamos claros que una cosa es el talento, otra cosa es el aprendizaje y otra cosa es la dedicación. O sea, qué tan enfocados están. Entonces yo creo que es súper importante cuando trabajas con un grupo humano así, ponerse metas con cada uno, en consenso con cada uno de los corredores, y ir acompañándolo en ese proceso, porque te das cuenta que no siempre se cumplen las metas. Entonces tenéis que tener como ese camino alternativo de decir, oye, si no se cumple la meta no es un fracaso, ¿no? Es parte de un proceso. Entonces yo creo que eso es parte, esa pregunta va un poco en parte con lo que tú me preguntaste antes, que en el fondo es eh, qué tan comprometido me sentía yo, en qué momento me empecé a enfocar un poco más esto como el trabajo de manager con los deportistas y se dio por eso, po. Se dio porque necesitas dedicarte por el objetivo de otro, no por el objetivo del equipo. Yo creo que el objetivo del equipo al final es la suma. Si tú me decís el objetivo de Riders League es campeonar, pues, sacar el tricampeonato, sí, esa cuestión es súper entretenido y todos vibramos con eso. Pero el objetivo en verdad es la suma de los objetivos de cada uno. Ah, ok. Y hay algunos que tienen el objetivo de salir campeón, el otro objetivo de meterse en el top 10, hay otro que es su primera temporada y ella quiere debutar y crecer, digamos. Entonces, ¿Y tú vivías esos objetivos como tuyos? O sea, ¿se transparentan desde el rider hacia ti? Para tú decir, por ejemplo, tenéis súper identificado quién quiere campeonar, quizá quién quiere meterse a top 10, como tú dijiste. Eso tú lo tenés claro. lo tengo súper claro. Y eso sale de las conversaciones con cada uno, digamos. En el fondo. Y ahí, obviamente, hay riders que necesitan un foco más presente y hay otro que lo vaya acompañando nomás. Ahora, también hay que separar que hay una mezcla en Riders League de corredores que son amateurs como semi-pro, pero que estudian o que trabajan, qué sé yo. Y también hay corredores que son dedicados. Claro. Entonces, un corredor dedicado necesita, obviamente, mucho más foco y mucha más dedicación. Me gustó lo que dijiste como de definir las metas en conjunto, porque de repente uno falla en definirse metas, como que de repente uno se pone quizás metas muy altas y al final eso lo que genera es frustración y te termina como menoscabando la confianza. Es un tema y si tú en tu rol de team manager tenías esa conversación en el fondo con las personas de definirse metas, quizás alguien se pone una meta muy alta y tú decís, oye, puta, quizás bajemos un poco la meta, seamos realistas. Yo creo que la definición de metas en general es como un punto bien importante para desafiarse, pero desafiarse con algo que sea alcanzable y no que genere frustración. O sea, súper potente. De hecho, se me viene a la cabeza lo que tú decís, Diego, que parte de la madurez de un corredor es aprender a frustrar un poco sus expectativas. O sea, de repente hay que frustrarse un poco y hay que aprender a frustrarse. Y es difícil, súper difícil. O sea, a mí me ha costado un montón, yo no soy corredor, pero así nato, digamos, pero a mí me ha costado muchísimo contener la frustración de cuando querís mejorar y no te sale. Y finalmente para un corredor es todavía mucho más difícil porque está aspirando a algo que es su carrera. Entonces, aprender a frustrar expectativas y decir, oye, estás esperando algo que quizás es difícil, vamos por eso, pero no te frustres, es un proceso, digamos, no es fácil. Está bueno. Ah, muy bueno. Y de hecho, ahí como pasando un poco tú como manager, también Seba.g pregunta, ¿tienes en este momento alguna inspiración o referente? Uf, Puede ser fuera del deporte igual. mira, buena pregunta. Sí, porque
Lo he pensado, porque finalmente uno trata de buscar, siempre cuando uno busca un referente del ciclismo, digamos, Ujú. tipo un gallo con trayectoria, pero finalmente en este tipo de cosas se hace más difícil, porque finalmente cuando tú tienes un referente es como un modelo, Claro. y tú tratáis de imitar ese modelo y replicarlo, y aquí a mí me ha costado, de hecho lo pensé, lo pensé. Dije, chuta, ¿quién podría ser un referente para mí sacando los gustos personales del ciclismo? Pero yo creo que en esto que estoy haciendo... eh, puede ser profundo en la idea, pero finalmente, como que yo creo que al final, cuando tú te apasionáis por esta cuestión, te demostráis que al final termináis como sintiendo o tratando, buscando generar que admirar un poco a la gente con la que estés trabajando. ¿Ya? Mm. Mm. O sea, finalmente, que en el fondo el logro, el éxito de cada uno, independiente de si esté corriendo la Copa del Mundo o si esté corriendo el Campeonato Nacional, lo que sea, eso te llene un poco y compartir esa pasión con el corredor. Entonces, finalmente trato como que más que poner en modelos o en personas externas, trato de poner en los propios corredores. Y yo, generalmente, yo se los digo, yo a muchos de ellos los admiro un montón. Admiro su talento, admiro su perseverancia, la capacidad de levantarse cuando les va mal. Hay algunos que se han mandado unas campañas monstruosas. No sé, por ejemplo, darte un ejemplo, Pedro Razzoli ya perdí la cuenta cuántos podios seguidos lleva y que no se ha bajado del podio. Mm. Y eso es La cagó muy constante una Pedro consistencia Razzoli. brutal y no es fácil, digamos, y vivió sus procesos, digamos, y ahí pongo un ejemplo de una persona a la cual tú terminás admirando, digamos. Entonces, yo creo que va más ahí en buscar en los referentes, justo en las personas con las que trabajo, que buscar en alguien que es súper consagrado o algo así. Buenísima. Buena reflexión. Oye, sí, buena respuesta. Y si te doy un poco vuelta esa pregunta, ¿tú sentís que con lo que hay hecho podéis ser de repente referente para quizá otro equipo o alguien de la industria? Chuta, nunca lo he sentido así, porque me pasó mucho al principio también de que esto del ser yo como de ciclista adquirido, por decir así, me sentí siempre como la oveja negra, digamos, porque en el fondo de repente te llega un ciclista a hablar y uno se siente como decir, chuta, no le voy a ir a la contra, no voy a opinar, digamos, porque yo en el fondo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy claro, yo para ¿quién soy opinar? yo para opinar, digamos? Ah, claro. Siempre competía mucho, no más que competía, estaba como en el lado del ciclista, digamos. Entonces, en un momento también, y puede ir también por lo que tú preguntaste, de cuándo decidiste dejar de correr o dejaste de correr más activamente, es porque sentía que mi aporte venía de otro lado, digamos. Entonces, más que transformarme en un referente, yo creo que finalmente a mí lo que yo busco con esto es como, ojalá abrir puertas y caminos, digamos, para que gente que a lo mejor si no hubiera estado esa puerta o camino, a lo mejor no hubiera llegado a donde mismo. Eso es un poco lo que yo busco, más que dejar referencia o algo. Ojalá sí que quede un equipo o una estructura o una historia que contar como esta, digamos, que ojalá también inspire a otros clubes más chicos o a estos, no sé, por el DHCR yo veía que hay un montón de carpas con equipos nuevos. Sí. Y decir, oye, ojalá alguno de estos equipos tenga esa energía para juntarse y seguir y darle y el día de mañana ser un equipo casi factory a nivel local de descenso, digamos. Y eso yo creo que se puede transmitir. Yo creo que sin querer serlo, igual tenés tu nombre ya como team manager. O sea, por ejemplo, yo no conozco tanto la escena nacional y sí sabía que de Raiders League está un James. No así de otro equipo, quién está detrás. Entonces, ahí como para tirarte flores. Existe, te resuena el nombre. Pucha, se agradece. Igual, bueno, los que me conocen más saben que yo soy bien piola, digamos, en el fondo. Y hay otros team managers con los que obviamente yo respeto mucho y son ciclistas la mayoría. Entonces, para mí también son referentes de la industria. Pero finalmente es bueno saber que finalmente se puede hacer un trabajo, digamos, desde las bambalinas, digamos, tras bambalinas y no necesariamente solo de la pista. Está buenísimo. Oye, y aquí no es una pregunta, pero vale destacar que es del amigo Skills to Ride, que está haciendo harto contenido bueno. Dice, bueno, solo admiración y respeto por Jaime, tremenda persona e impulsor clave de la industria, profesionalizando el deporte y llevándolo al siguiente nivel. Buena... reflexión. Buena habla. Sí, pues Buena tiene habla, buen habla el Diego. el Diego. Sí. Sí, ahí está, mira, ahí está también con Mondraker, ¿quién lo diría? Una cosa de la vida. Unas cosas de la vida. Oye, el Lucas Tarcetti pregunta. La mejor Luciano. Luciano Tarcetti. La mejor anécdota en una carrera, como manager o corredor. Gracias por tanto, James.
Chuta. Chanito, un gran talento, ¿eh? Tremendo. Tremendo corredor. Confirmo. Viene fuerte Sí, este año. a fondo. Sí. Lo vieron en el descenso, súper Sí. fuerte. Sí. Y en bici enduro. Y en bici enduro. Sí. Sí. Es un palo. Oye, anécdotas, muchas anécdotas con corredores, digamos. Nos ha pasado de todo, yo creo que así. Pero yo creo que hay una carrera que marcó como los inicios de Riders League, cuando éramos un equipo muy amateur que corríamos en Romeral, que se llama MTB Curicó. Una carrera, íbamos mucho a las carreras regionales, al BC Trails, al Enduro La Sexta. De repente nos pasábamos 4 carreras en 2 meses, así, una cuestión, o en un mes. Y fuimos y nos tocó un diluvio. Esa cuestión así que llovió todo el día y dijimos que esta cuestión se suspendió. Y nos hicimos un asado, chelitas, todo. Tú no estabas, no, vos sí no estabas. Y el día siguiente se corrió igual. Y no paró de llover. Y esa carrera fue un barrial así, no habían pistas, no habían wincha, no había nada. Bueno, yo corrí esa carrera, esta es una anécdota más de corredor. Terminé la carrera, me sentí súper feliz. Y en esa carrera estaban sorteando un salto en paracaídas. A la dura. Sí, y yo dije, esa cuestión jamás. Ni cagando. Ni cagando. Ah, ¿no te tincaba ganártelo? No, para nada. Y por esa vez de la vida me lo gané. No. ¿Cachai? Y fue el corredor embarrado que salió de la cuestión, salió publicado y todo. Y terminé haciendo una cuestión nada que ver. Ahí también me salí de la zona de confort, digamos, me fui para otro lado. Por una carrera de bici. O sea, nada que ver. Eso fue de skydive, me acuerdo que Pero lo tomaste. sí, lo tomé con el dolor de mi alma al momento. Pero fue tremenda experiencia. O sea, también ahí hay otra experiencia para los que les guste brutal. Y si no, quizás no lo hubiera hecho. Es una anécdota fuera del mundo de las bicis. No, además, oye, qué buena. Qué bueno en todo caso. Buen Bien. premio y carrera regional, cacha. Sí, una carrera regional, así que no, pero estuvo increíble. Pero la carrera fue así brutal, puro barro. Nosotros una vez fuimos a Romeral a andarse, ¿te acordás? Sí. Y unos pistones Es bonito, muy bonito. buenos. Muy, muy, muy buenos. Bonito, vaya. Sí. Hay que ir de nuevo algún día. Sí, hay que ir. Sí. Oye, Pex.c pregunta, James, desde tu experiencia como manager, ¿cuál tú crees que es el pilar fundamental en la carrera de un deportista? El pilar fundamental. Yo creo que la primera palabra que se me viene a la cabeza es la consistencia, creo yo. O sea, el fondo, porque la consistencia se compone de muchas cosas. Se compone de tener claro lo que querís, Disciplina. de disciplina, de perseverancia, de resiliencia. La consistencia es una suma de cosas que te hacen que podáis avanzar y retroceder, pero que finalmente vais siempre ascendiendo, digamos. Y no que tengáis estos años como vacíos o otro, porque momentos buenos y malos van a tener todos, digamos. O sea, eso es parte de la vida. Pero yo creo que ese es el pilar para mí, la consistencia. Con lo que dijiste, como que me hiciste acordar un poco lo que contaba el Pipe, como su año en el que él se sintió más bajo, pero cómo ustedes lo fueron ayudando y le dijeron, viene un año de transición, donde había que ser consistente, básicamente. De repente la luz estaba media lejana al final del túnel, pero se fue avanzando, y ahora el 2024 pareciera ser que el año del Pipe. Es que ojalá así sea. Y que es difícil trabajar a largo plazo para todos, digamos, no solamente para un corredor. Es difícil decir lo que estoy haciendo hoy día va a repercutir probablemente en 2 o 3 años más. Claro. Cuesta. Cuesta muchísimo. Ver esa luz que decís tú es muy difícil. Ahora, igual eso habla también de la proyección del equipo, o sea, porque claro, tú recién dijiste, sí, si bien tenemos meta, ganar este año, pero cuando pasamos al lado del Pipe, tú ya la estáis viendo como de aquí a 3 años más, o sea, igual se nota que estáis como involucrándote a futuro. No solamente una meta de este año y listo y que sea lo que Dios quiera con el club. No, de hecho es una carrera de largo aliento. Po. El caso del Pipe, con el Pipe estamos trabajando hace ya varios años súper cercana, de manera muy cercana. Claramente esta cuestión, de repente tú tenés que decir ya este año va a ser un año como de rearmarse y tú decís es un año, decís ¿cómo hay que perder un año? No, de repente se necesita hacer esas pausas, digamos, para planificar un poquito más allá. Pero yo creo que es muy difícil trabajar así. Y tiene que ver con la madurez también del rider, como para ser consciente de que no es un año perdido, sino que es parte del proceso. Y no sé, pienso harto en Martín Vidaurre, que siempre cuando lo escucho habla, él es muy consciente del proceso. Y cuando pasó Elite tenía claro que no iba a subirse al podio el primer año, y él era muy consciente de eso y muy reflexionado. Decía,
este año yo no me voy a subir al podio, tengo claro que el proceso tengo que vivirlo, tengo que entrenar, bla, 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 y ahora en este ¿Quién año lo diría? lo vemos subiéndose al podio elite. Vigio, Eh, ¿verdad? Es Sí, bo. increíble. Pero Pero siendo muy lo consciente de eso, como del proceso, de vivir ese proceso. Y que yo creo que además no todos los atletas necesitan lo mismo. Po. O sea, hay alguno que puede que no necesite nunca parar, digamos, y necesita y así, porque tiene súper claro el proceso y va viviendo etapa por etapa y en un momento se manda un quiebre. Pero hay otros que necesitan de repente como un proceso de desintoxicarse de algo o superar un momento muy duro o lesiones graves, digamos, que te van descompaginando un poco los planes. Entonces Claro. tienes que ir a Sí. ser como súper adaptativo ahí. Sí. Yo creo que lo más difícil aquí es como la perspectiva, porque es verdad, uno dice un año es harto tiempo, y en este deporte pareciera que los años cada vez pesan más, o sea, las nuevas generaciones cada vez son más nuevitas, entonces veo la dificultad, hay que tener harta madurez para reposar ese como time out que hay que pegarse. Fue buen ejemplo el que diste de Martín, porque de hecho, bueno, aquí estamos grabando desfasado, ¿cierto? El sábado fue la Copa del Mundo, y claro, verlo en la punta. Después de todo un año en el que decía, voy tranquilo, hay que meterle Impresionante, weón. mucha Impresionante. cabeza. Y de hecho, antes de la carrera él decía, vamos bien, tenemos buenos números, así que voy a confiar en eso. O sea, el buen ya... No había una preparación al azar, o sea, todo... Tenía todo claro, Increíble, Vidaurre. hasta el último detalle. Increíble. Sí, las puertas siguen abiertas para este podcast. Oye, y hablando de Vidaurre y profesionalizar, el Nico Sánchez pregunta si es que has pensado en pasar tu proyecto de equipo a un equipo internacional o correr de HUC. Puedes tirar spoiler. No, en un momento, yo diría que en un momento como que empieza a pasar como esa cuestión que decís que viene. Sí. Y empecé a pensar en eso. Yo creo que hoy día la industria está bien compleja, digamos. En el fondo, ustedes vieron que muchos equipos internacionalmente se fueron retirando, fueron cortando presupuestos. Entonces, pasa también con las carreras. Hoy día las carreras están súper concentradas en las zonas urbanas donde hay más público, porque viajar hoy día, no sé, pues, me acuerdo cuando corríamos en Corral, que era la tremenda carrera. Hoy día hacer una carrera en Corral es una locura, digamos, en términos de traslados, de costos, La logística. la logística. Entonces pasa lo mismo con los campeonatos. Traer un campeonato de afuera para acá también es caro. Entonces yo creo que hoy día está un poco difícil eso, siendo realista. Pero yo creo que estas cuestiones son ciclos. Y yo creo que sería súper bonito quizá no tener algo así como a nivel súper internacional, grande, pero sí tener alguna plataforma, alguna conexión súper robusta por ahí he tenido algunos acercamientos, conversaciones con algunos para lograr tener algo afuera donde cuando el corredor viaje se sienta un poco como en casa y llene muchas de esas carencias que pasan mucho. O sea, me acuerdo que Felipe aquí contó su experiencia en Suiza, que fue de la carrera donde dijo que mejor se metió. Y esa carrera fue donde yo creo que Felipe fue una de las carreras donde estuvo más acompañado, donde estuvo con más soporte. Entonces automáticamente eso libera la mente, le produce descanso, no es tan autosuficiente. Entonces, en ese sentido yo creo que tener como una especie como de hub afuera que reciba a los corredores de una manera como si estuvieran en casa sería un sueño, digamos. ¿Tú ves como que eso es el paso más lógico previo a tener un equipo Es que con representación? un equipo afuera es caro, es muy caro, es mucha plata. Ya aquí, ya tener un equipo acá en Chile es caro. Afuera es mucha plata, es mucha inversión. Entonces es un sueño, digamos. Sí. Es un sueño realmente, pero si se puede lograr algo entre los proyectos y las marcas y los apoyos estatales, se podría hacer algo, pero es energía. Como se Sí, dice. no, me Sí. imagino. Mucho libreto. Sí, oye, y creo que lo habíamos comentado nosotros, que creo que lo que más se repite de los pilotos chilenos que han ido a correr afuera es esa comodidad de llegar a un lugar, El soporte. claro, tener el soporte, donde dejar la bici, donde comer tranquilo, donde Un techo, tener un básicamente. techo para la lluvia. Creo que es lo que más se ha repetido en todos los corredores que han estado afuera. Que igual Sí. hemos tenido hartos pilotos, por suerte, que han estado ya. Claro, es que Es aparte, duro, es muy duro. no solo vaya a competir con los mejores, sino que más encima estáis viendo a los mejores que están, como bien dijo el Pipe, o sea, así mientras le arreglan la bici y tú estás ahí haciéndolas todas, pues, o sea, arreglando, lavando tu ropa, moviendo tu bicicleta, es desgastante. No, y finalmente el solo hecho de la logística, digamos, cuando tenéis que reconocer y todo te tienen que llevar, los privatiers no tienen nada, po. O sea, tú los veis pedaleando por la calle, subiendo así con la polera en el cuello, mientras que los otros van en pan para arriba, entonces no hay cómo competir, no hay cómo competir. Un gallo que viaja solo, un corredor que viaja solo, no tiene cómo competir de igual a igual con un corredor que tiene soporte.
Oye, y esto es una pregunta que en general nos hacen harto. No sé si existe una respuesta correcta, pero creo que vale la pena igual tocarlo. Ven tú cómo la respondís, pero preguntan, ¿qué tan costoso es formar un equipo? Yo diría que partir un equipo se parte con más ganas que recursos. Ujú. O sea, si esa es una buena noticia para todos los equipos que hablamos recién, que están partiendo, Más ganas que recursos. es más ganas que recursos. Sí, es verdad. El tema es pegarse el salto después, es harto trabajo, porque no solo pararse frente a una marca y poner una presentación y decir, oye, esto, sino que es implementarlo. Hay muchos detalles que hacer, son muchas cosas. No solo en la infraestructura de las carpas, de las tricotas o de los implementos, sino que el planificar un equipo, el atender, el atender las necesidades de un equipo, porque un equipo diverso de muchos corredores son muchas necesidades, son muchos requerimientos, son... A mí me pasa realmente que llega el lunes y empieza la pega y veo mi WhatsApp y empiezan a llegar todos los corredores y que, oye, la bicicleta me rompió tal cosa, y tú decís, chuta, otro, oye, ¿sabes que estuve súper mal el fin de semana? Me sentí súper mal. Entonces, hay un montón de necesidades adicionales. Entonces, yo te diría Ok. que es muy costoso en tiempo, en energía, y después cuando ya queréis pegar el salto, sí se empieza a poner un poco más costoso en el sentido de que tenéis que empezar, para competir a alto nivel, tenéis que tener la bicicleta impecable, y eso implica inversión, tener repuestos, tener la bicicleta a punto, y eso es plata, digamos. Entonces, partir yo creo que no cuesta, pero sostenerlo en el tiempo se hace un poco más cansador. Oye, y si pudiésemos como tomar ciertas buenas prácticas, ¿ustedes cómo se manejan? ¿Con un presupuesto anual que lo van redistribuyendo? ¿Hacen cuotas, membresías que quizás pueden ser buen ejemplo para clubes que quieran pegarse salto? Tenemos un mix, ¿ya? Pero generalmente, cuando digo un mix, en el sentido, decimos, tenemos membresía, hay gastos que se pagan todos los corredores. Ya. Y eso es súper importante. Al final, desde el gallo más pro hasta el último, hay ciertos gastos que corren por cuenta de ellos, en el fondo. Y hay otras cosas, obviamente, que el equipo cubre. Y finalmente, entonces, para cubrir eso, necesitáis un presupuesto que nosotros tenemos anual. Y ese presupuesto anual lo alimentamos con los sponsors. Y por eso necesitamos sponsors, digamos. O sea, por eso tenemos, no sé, hoy día nos apoya SsangYong, una marca de camionetas, digamos. Tenemos apoyo de las marcas del mundo de la bicicleta, de Extremeson. Entonces, finalmente, todos esos aportes económicos también, bueno, este año, por primera vez, tenemos un apoyo desde afuera, que es Liat. No por casualidad, esto no es casualidad, pero ellos por primera vez nos están apoyando desde afuera un poco con algunos recursos. Qué Entonces, buena. entonces eso también pero también es un compromiso mayor, porque tenéis que Claro. responder y hay exigencias. Entonces, es un desgaste en el sentido de tener que retribuir. Nada es gratis, digamos. Entonces, ahí yo creo que viene la parte cara Claro. del equipo. Oye, pero buen dato eso. O sea, como Sí. que más responsabilidades, está un poco como el Spider-Man. El retribuir a la marca tiene más que ver con resultados, con contenido, con cómo se le retribuye en la práctica a la marca. Yo te diría que es un mix. Es un mix de la puesta en escena, que tiene que ser una puesta en escena impecable. O sea, las tricotas, por ejemplo, hoy día están hechas con mucho. No es llegar a ser una polera. O sea, hay mucha experiencia detrás de cómo van las marcas, de cada zona tiene hay zonas más calientes que otras, y tienen, no sé si tienen un costo, pero sí tienen una ubicación distinta, de las posiciones del radio sobre la bicicleta, la puesta en escena de las carpas. Yo creo que toda esa puesta en escena tiene una forma de ser, y el otro son tus propios deportistas, digamos. O sea, traspasar a través de ellos y alinearlos un poco, mientras mejor hagan la pega ellos, Claro. mejor la hace el equipo, digamos. Entonces, finalmente es como una suma de todas esas piezas. Perfecto. Oye, y hablando también de retribuir, y como ya con esta responsabilidad preguntan, ¿cuál ha sido tu mayor dificultad con el equipo? Chuta, yo creo que hay dos dificultades. Una grupal, de que no toda la gente se lleva bien por naturaleza, y hay afinidades, y hay, no sé si envidia es la palabra, ¿Cuántas pero personas tenía el equipo ahora? aspiraciones. Ahora somos corredores activos, son como, yo diría, unos 16, 17, pero el equipo debe ser unos 25, más o menos, 20, 25. Harta gente. Es harta gente, y eso que lo hemos ido limitando, porque en un momento que éramos muchos, lo hemos ido reduciendo porque es muy difícil de administrar. Y de hecho hay mucha gente que todavía nos dice, oye, quiero entrar, y estoy ahí como viendo, pero es un compromiso agrandar el equipo. Pero en ese sentido, cuando tú tomáis la responsabilidad sobre un grupo de gente, yo diría que hay una responsabilidad grupal, y esa es una dificultad de hacer convivir también aspiraciones, po.
Claro. De repente hay un gallo que empieza a destacar y el otro se empieza a quedar por natural, que uno está viendo su proceso y dice, oye, y este tiene esto, yo tengo esto otro. O sea, hay un tema de aspiración y la parte individual, digamos. Yo creo que la parte individual también es bien demandante. O sea, no solamente esta de la convivencia social. Yo creo que ahí está la parte humana, el factor humano, como en cualquier equipo, es lo más difícil de Sí. administrar. Dije, yo estoy de acuerdo. Como en los trabajos, a veces como que más que el trabajo en sí, como hacer que todas las partes humanas funcionen, también es lo más entretenido, por Sí. lo menos para mí. Lejos. Pero sí o sí es de las cosas más desafiantes. Oye, y bueno, la verdad es que muchas preguntas que bien las hemos respondido en todo el programa. No quiero dejar de pasar, obviamente, muchos saludos que te mandan, casi todos son como tus pupilos, tus teammates No. de Grande James. Unos preguntan quién es tu rider favorito y por qué el José Abarca, dice uno. El José tremendo. También de la comunidad de San Cristóbal. Sí, también. Sí, se nos une a veces. Veo, aparte de muchas preguntas, mucho agradecimiento. Se nota que ahí también hay dejado una buena marca en el equipo. Así que yo con eso concluyo las preguntitas. Creo que hemos avanzado bastante en el transcurso de Varias este- preguntas claves. Nuevamente un capítulo de Sí. larga duración. De hecho, de La nuevo... camarita ya la no dio cámara más. Por No dio exceso más de calidad de la conversación. Sí, no ¿tú dio sabías más. que a veces cuando nos demoramos más la cámara se apaga? ¿Más sigue solo el audio? No tenía idea. Pero Sí, ponemos- no. ¿Y eso Ahí. pasó ahora, no? Eso Sí. pasó ahora. Ahora, pero en los últimos minutos. Después en postproducción. Ponemos una foto hace de la nosotros. magia, hace la magia. Pone Bailando la ahí. boca ahí a inteligencia artificial hablando. Inteligencia. No tenía idea. Sí. De hecho, justo iba a decir que a mí me gusta mucho verlo, porque hay gente que cuando Ya no se puede. lo vaya escuchando y todo. Nos pasó No se con la Flo. con el, sí, No, pero no ha pasado en Capítulo de varios la Flo. capítulos. Sí, No ha pasado en sí, varios. Con Monzón. Tenéis razón, pero es entretenido verlo, porque finalmente escucharlo también es súper rico, pero si uno tiene el tiempo de poder verlo, Uno se mete. Uno se Muy mete bueno. mucho más, ve las expresiones, Sí. ve lo que siente, las pasiones que siente un corredor o algo, y eso Sí. es súper Sí, no, totalmente de acuerdo. Oye, ya terminando este gran programa, nada más que agradecerte, James, Sí. por estar con nosotros. Hemos tenido hartos corredores. Creo que es primer invitado ya de otra parte de la industria, que creo que es muy importante. La gente que nos escucha y nos ve, creo que puede aprender mucho de lo que nos has contado hoy día. Así que muchas gracias de nuevo por estar acá. Sí, muchas No sé si gracias. queréis dar algún mensaje final a la gente que nos escucha. Bueno, primero agradecerle a usted, en verdad, increíble la conversación. O sea, esto es una historia que en verdad he hablado algunas cosas con los más cercanos, pero nunca había contado. ¿Ya? Entonces, finalmente también un poco fue muy choro cómo se fue dando. Así que se lo agradezco tremenda, de una manera muy genuina. Y nada, y un mensaje final, yo creo que me quiero ahí apalancar en lo que dijimos recién, de que los equipos que están partiendo o estos grupos de amigos que están partiendo, que no crean que no se puede. O sea, finalmente no es como hay que tener un medio montaje atrás y ser un gallo importante en la industria. Yo creo que con energía y con un grupo humano se puede llevar el deporte muy lejos. Así que no cesen en esas ganas. Estoy de acuerdo. Grandes, sí, Buenísimo. grandes palabras. Yo creo que también me adhiero a esas palabras, que esta le puede llegar a mucha gente, porque como dijimos antes, el mundo del descenso y el enduro se está conformando por muchos clubes que están haciendo de la motivación y la necesidad de hacer el deporte un poco más profesional, de que los pilotos puedan disfrutar de mejor manera las carreras, así que creo que les va a llegar a muchas personas. Creo que a JP este capítulo le va a caer de perilla. Concuerdo. Nos vino Concuerdo. JP, po. Yo No, voy a estar aquí. lo reemplazamos por vos hoy día. Sí, Sí, buen invitado y toca. Sí. sí. Oye, Ya y la- pues. y la invitación de siempre es a que se suscriban. YouTube, por favor, Spotify, Spotify. y compartir este capítulo. Y síganos todos, en Instagram. todos compartan todo. Así es. Así que hasta aquí llegó el capítulo con el gran James. Y recuerden, andar es andar y nos vemos en el cerrito. Graciela. Oye, gracias James. No, gracias a ustedes, chicos. No, muy bueno, muy bueno.